Entonces, las expositoras que impartirán la presente sesión son Claudia Morales, enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en educación médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia laboral en empresas privadas como en instituciones públicas en materias asistenciales, coordinación de servicios clínicos, gestión de las personas y educación. Ejerce como docente universitaria desde el año 2010 en la Universidad Finisterrae y desde 2017 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde su categorización es profesor adjunto. Y finalmente las áreas de desarrollo son urgencias, docencia basada en simulación clínica y gestión de las personas. Junto con Claudia está Karina Cortés, psicóloga de la Universidad de La Serena, magíster en comunicación estratégica y digital de la Universidad Finisterrae, perito grafólogo y calígrafo. Cuenta con 17 años de experiencia en gestión organizacional, selección de personal, headhunting, asesorías de empleabilidad, comunicación y salud mental en empresas privadas como en instituciones públicas. Ha ocupado cargos de jefa de reclutamiento y selección, coordinadora de personas y comunicaciones, directora de proyectos y psicóloga de reclutamiento y selección. Y finalmente ejerce como docente y académica, guía en seminarios de grado en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Silva Enríquez. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Claudia y Karina para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante a las profesoras. Ahí sí, ahí sí. ¿Parto yo la introducción, Karina? ¿Sí? Vale. Hoy, buenas noches a todos, tremenda audiencia. Se agradece el tiempo y el tiempo que se van a tomar para escucharnos. Esperamos que esta sea una sesión entretenida y que les pueda aportar de lo que preparamos con Karina para ustedes hoy día. Así que yo me voy a poner un timer porque soy buena para conversar y un poco para contarles qué hace una enfermera metida aquí, ¿cierto? Entonces, y yo agradezco siempre la invitación para contar un poco mi experiencia y en el fondo de la mirada de la gestión de las personas y principalmente la evaluación técnica desde la mirada de un profesional de la salud. Voy a compartir la pantalla y para que podamos empezar. Ahí. Entonces, lo que hoy día el seminario, su nombre se llama Selección de Personal por Competencia. Quien hable y Karina va a seguir después en la siguiente presentación. Y principalmente lo que queremos graficar acá es que vamos a revisar la idea, primero por mi parte, cuál es el aporte del referente técnico en el proceso de selección por competencia en la actualidad. Y Karina va a tocar la simulación por competencia, el Assessment Center, de manera que puedan conocer estas nuevas metodologías o estas metodologías que ya se están usando, ¿sí? Aquí me equivoqué porque tengo que poner las cámaras para otro lado. Entonces, la primera parte, entonces, lo que les contaba, el aporte, digamos, del referente técnico en el proceso de selección por competencia y su objetivo es que, en el fondo, podamos tocar dentro del contexto general de la selección la etapa técnica y les puedo contar un poquito cómo la metodología de simulación puede aportar en esta etapa de evaluación. Así que mi propósito, y espero cumplirlo al final, si no me pueden decir, la idea es que pueda yo describirle esta etapa técnica del proceso de selección y con énfasis principalmente de todas las pruebas. Yo lo que les quiero contar es cómo en la experiencia que hemos tenido, cómo la simulación o cómo esta metodología que es como de exponer a las personas a situaciones nos permite seleccionar. Entonces, el mapa ruta. La introducción, por supuesto, vamos a ver algunos conceptos generales para que entendamos de qué es lo que estamos hablando y a qué me refiero cuando menciono ciertos conceptos. Las etapas del proceso, ¿cierto? Y dónde participa el referente técnico, los requerimientos de los cargos, ¿cierto? Modelos de evaluación y selección, la simulación como metodología,
estándares y las conclusiones. Entonces, a mí me gustaría empezar con esta frase, que me parece muy interesante, en relación que dice, nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar talento. Al final del día, apuestas en persona y no en estrategia. Entonces, lo primero que quiero que se embeban en este espíritu, que hoy día lo que más importante y el cambio probablemente que tenemos que hacer en muchos lugares es que debemos pensar en las personas, a los colaboradores que estamos eligiendo, como talentos, ¿sí? Como en el fondo ir a descubrir un talento y no solamente sirve o no sirve, sino que también hay cosas que tienen que ver con lo que uno puede desarrollar con esa persona, ¿sí? Cuando uno habla de incorporación de personas, hay distintos elementos que uno tiene que tener en consideración. Primero, es una de las decisiones más importantes que se utiliza en la gestión de las personas. Elegir a la persona correcta significa que la institución va a tener esa persona que necesita para llegar a los objetivos que se han planteado, ¿cierto? Y por eso es muy importante trabajar colaborativamente con las personas que van a recibir esta persona. ¿Ah? Primero con la parte gerencial, que determina las características del cargo, ¿cierto? Para el cumplir los objetivos estratégicos. Y por otro lado, lo importante es conversar y trabajar colaborativamente con aquellas personas donde van a ocupar el cargo, ¿sí? Para llenar un poco del ambiente, el clima y lo que se necesita y qué características tiene que tener la persona. ¿Sí? Siempre pensando que hay que tener alineado a los objetivos de la institución. No todas las personas sirven para trabajar en todas las instituciones, ¿cierto? Son personalidades que son mejor para una y otras para otra, ¿cierto? Por eso hay que tener súper claro cuando uno está en reclutamiento, cuando está seleccionando, cuáles son los objetivos de esta institución. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar, ¿cierto?, en una empresa de un supermercado, ¿cierto?, a trabajar en un servicio de urgencia. Son dos cosas que son perfil, aparte de las profesiones que son distintas, también el perfil es distinto en que si uno trabaja para el área pública o el área privada. ¿Y quiénes son los que van a trabajar en la organización? ¿Sí? Eso es lo que cuando uno habla de incorporación de personas, estos son los elementos que uno tiene que tener en la cabeza. ¿Sí? Algunas definiciones, no se las voy a leer todas, pero lo que me interesa es que hay ciertos elementos que son importantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un proceso de reclutamiento y selección, lo que tenemos que entender que no siempre son tan valoradas esas unidades y no siempre se entiende que es el lugar donde se crea valor hoy día en las organizaciones modernas, ¿sí? Nos permite también que podamos determinar cuál es el desempeño de los postulantes, porque si nosotros ponemos a una persona que no tiene todas las competencias en un cargo, probablemente no va a rendir lo que uno está esperando, ¿cierto? Y lo otro irrelevante del proceso de reclutamiento es que no solo provee una persona, sino que tiene que ser en el momento oportuno y en el puesto correcto, ¿ya? Cuando hablamos de reclutamiento por sí solo, es cuando nosotros hablamos, y es importante tener claro que selección no es lo mismo que reclutar. Reclutar es aquello cuando tú atraes a candidatos que son potenciales y que están calificados para poder ocupar los cargos de la. ¿Sí? Por tanto, si nosotros tenemos la cantidad suficiente de reclutamiento de personas, es mucho más fácil seleccionar, tenemos más que seleccionar. Uno no recluta a una persona, al final no selecciona. Lo que estás haciendo es dejar a esa persona, la persona que lograste captar, ¿sí? Por tanto, es muy importante entender cuál es la función de la unidad de reclutamiento y selección. Selección, por tanto, como lo dije anteriormente, es una actividad de evaluación. Y ahí es donde yo un poco les quiero contar un poco la novedad. No la novedad, pero es algo que hoy día se está usando mucho, sobre todo pensando en que hoy día lo que necesitamos es evaluar competencias y no solo que hagan actividades aisladas, ¿cierto? Aquí en la selección uno tiene que, el postulante, elegir el postulante que en mayor medida va a cumplir con los requerimientos del cargo y el perfil que está establecido.
¿Y a qué le llamamos referente técnico? ¿Sí? El referente técnico no es otra que una persona que sobresale o es una persona que específicamente entiende de un área en forma específica, ¿sí? Aquí dice, es un exponente, un símbolo dentro de un determinado ámbito. Y es por eso que ese referente técnico le pedimos que participe, ¿sí? El referente técnico no se hace cargo del proceso de selección y reclutamiento, pero sí aporta los elementos específicos para el cargo, ¿sí? Como el perfil, y lo vamos a ir viendo más adelante. A mí me gusta mucho esta frase y por eso quiero seguir en esta presentación con el lineamiento del talento, que las personas son más que soldaditos que van a trabajar, sino que son talentos que hay unos que están muy desarrollados y hay otros que están en vías de desarrollo. El talento, como los tréboles de 4 hojas, no se encuentra. El talento florece cuando creas el entorno y las condiciones adecuadas para que lo hagas. Por tanto, el trabajo de esta unidad parte, ¿cierto? Pero debe seguir de alguna manera en un acompañamiento que nosotros podemos llamar onboarding, en otros lugares le llaman la inducción, la orientación, para que esta persona, este talento que nosotros hemos recolectado con harto esfuerzo, seleccionado con harto esfuerzo, no termine yéndose a la semana porque el ambiente no lo permitió, ¿cierto? Entonces, y en donde hoy día no les puse, hoy día hablaba harto en una sesión que estaba yo de simulación sobre la inteligencia artificial. Ojalá uno pudiera poder, quiero una persona que haga esto, en el computador, y dice, ya, esta persona está en tal parte. Probablemente vamos a llegar a eso. Pero sí, hoy día las habilidades que están pidiendo los lugares de trabajo a nivel mundial han ido migrando de lo técnico a lo no técnico, porque los tiempos de hoy día son muy rápidos, necesitamos, lo técnico va cambiando muy rápido. Ustedes vieron en la pandemia que lo que sabíamos antes no lo sabíamos y tuvimos que rápidamente indagar, estudiar, investigar cómo nosotros nos podíamos cómo adaptarse rápidamente a las condiciones. Hoy día los tiempos cambian muy rápido, la tecnología avanza muy rápido, por tanto, el conocimiento técnico no es estático, es evolucionado. Por tanto, las habilidades que hoy día buscan en el mundo laboral, hoy día están orientadas a ese entorno. Por ejemplo, que sepan resolver problemas, que tengan liderazgo, buena gestión emocional, cultura de esfuerzo, creatividad y originalidad, ¿cierto? Pensamiento analítico y crítico, aprendizaje activo, e innovación, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, es por eso que está la inteligencia artificial, pero lo que nosotros hoy día necesitamos para los trabajos, hoy día, para el mundo laboral, es que las personas tengan estas habilidades y tengan esta capacidad de flexibilizar y adaptarse a los nuevos cambios. Hablamos de competencia y aquí lo que yo quiero recordar que en este modelo que sale descrito en Spencer, es que no olvidemos que cuando uno habla de competencia, hay rasgos de personalidad que son los más intrínsecos, ¿cierto? Pero no solo uno evalúa, cuando uno evalúa una competencia, un accionar, sino que además uno evalúa el conocimiento, las destrezas, las habilidades, como digo yo, pero también es importante valorar las actitudes y los valores, como solo un concepto. Porque una persona, y en mi ámbito de la salud nos pasa mucho antiguamente, que el médico era un tremendo cirujano, salvaba vidas, pero insoportable, maltratador, ¿sí? Y todo el mundo le tenía susto, y eso era súper permitido, ¿ah? Y era entendible porque era el doctor que que venía desde Dios y bajaba a salvar vidas. Entonces, hoy día no, porque también se ha relacionado directamente que eso empeora la comunicación y eso permite que la gente se equivoque, ¿sí? Por tanto, competencia, ese es otro concepto. Y el otro es siempre pensar que lo que yo les hablo de la competencia, claro, lo más fácil de ver, lo que se ve es la destreza y el conocimiento que uno le puede hacer una prueba teórica a la persona, ¿cierto? Si sabe o no sabe, si sabe hacer esto o no,
pero lo que está escondido tiene que ver con la actitud y valores. Por tanto, no es fácil de determinar, bueno, y son todos psicólogos, ¿sí? Pero importa mucho qué instrumento van a elegir para poder evaluar aquellos elementos que son necesarios para el cargo y que no son solamente los elementos técnicos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, acá hay algunas señales de talento, que me gustó mucho esta diapo. Es curioso, es flexible, si es entusiasta, capacidad de análisis, ¿cierto? Por tanto, ¿cómo adquirimos este talento? Entonces, esto es solo una definición muy general, pero cuando uno habla de adquisición de talento, no solo habla de reclutamiento y selección, sino que habla uno de un elemento anterior que es el relacionamiento, cómo la empresa se establece en el público, es decir, el lugar de trabajo. Yo me gustaría irme a trabajar allá, cuánta gente es una buena empresa para ir a trabajar, se crean instancias, las páginas web, ¿cierto? Los mismos colaboradores que hablan muy bien de su trabajo, va haciendo que uno tenga gente que quiere venir y que en el fondo puede reclutar y puede tener en miras cuando a veces están buscando un cargo específico, ¿ya? Después viene la contratación y el onboarding, que es lo que yo les decía, que una vez que uno está contratado, no es poco habitual que uno los deja así y se los entrega al lugar de trabajo y después no han tenido muy buenas experiencias, ¿sí? Entonces, elementos como acompañarlos en el tema de remuneraciones, los papeles donde hay que dejarlo, las rutinas del lugar, si se toma café, no se toma café, el vale de colación, el estacionamiento, etc. Y muchas veces nos olvidamos de eso y la experiencia de un gran talento adquirido puede perderse en este momento, ¿sí? Por tanto, cuando uno habla de adquisición de talento, es un ciclo continuo de proceso que se relacionan en estas etapas que yo les mencioné, y la idea es cubrir los requerimientos de talento de la organización, ¿sí? Entonces, se me va donde tengo que avanzar. Ok. Esta diapositiva, esto yo saqué de un documento de los servicios públicos, del registro civil. Es muy interesante, perdón, servicio civil, no registro civil, servicio civil. Entonces, un poco para graficar dentro de las etapas de reclutamiento y selección, que tiene una planificación del proceso primariamente cuando se determina que se requiere una persona, viene el reclutamiento, la selección, la decisión final y el cierre. ¿Qué es lo que les quiero comentar yo? Que en la parte de planificación es donde participa el referente técnico, que es muy importante, porque como vimos anteriormente, el referente técnico es esa persona experta en esa área, destacada, ¿cierto? En esa área, por tanto sabe, ¿cierto? Que una vez que se detectó la necesidad, se elabora el perfil del cargo, ¿cierto? Y con qué es importante, con qué sería ideal seleccionar. No solamente es el referente, sino que el referente junto con los psicólogos y todas las personas que participan en esta área, ¿ya? Y en el otro momento, el reclutamiento, después de que se elaboró el perfil, se utilizan los diferentes elementos para reclutar. Entonces viene en la parte de selección, viene la evaluación. Hay evaluación inicial, hay evaluación de profundidad y una evaluación final, ¿sí? Que aquí es donde también participa el referente técnico, donde no solo leen los elementos técnicos, sino que también aquellos valores que debe de tener, valores, actitudes, y los establece para que los profesionales de psicología nos digan, esto lo podemos evaluar con esto, si es lo que se está buscando, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene que tener cierta personalidad para trabajar en la penitenciaría, ¿cierto? Uno tiene que tener ciertas características para trabajar en el área de salud o en la parte judicial, ¿cierto? Cada uno tiene sus elementos que son de personalidad y de valores y creencias que van a aportar al cargo. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar cuando nosotros queremos establecer los requerimientos del cargo? Varias preguntas como cómo se deben ejecutar sus funciones, cuáles son las funciones, que es lo primero, qué debe hacer en este puesto de trabajo, cuáles son los objetivos, cuál es el aporte de valor o desafío de este puesto y cómo contribuye este cargo a los objetivos institucionales. ¿Sí? Hay que tener súper claro esto.
En las etapas de selección, yo aquí, como les había mencionado, hay una parte inicial, una sustantiva y una contingente. La inicial es lo que habitualmente ustedes probablemente les ha tocado vivir cuando están buscando trabajo. Es uno entrega los currículos, se revisan los currículos, ¿cierto? Se revisan los antecedentes, ¿cierto? Los certificados de título, por ejemplo, algunos elementos de salud, certificados de salud, registros de la superintendencia, etcétera, etcétera. Y la selección sustantiva o la de profundidad, aquí es donde uno hace, ese es el selección inicial, es el primer filtro. Y el segundo tiene que ver con lo que ya se filtró, cómo podemos identificar aquellos que tienen los elementos necesarios para el cargo. Y aquí puede haber pruebas, ¿cierto? Escritas, entrevistas. Las entrevistas hay que saber hacerlas, no es llegar y entrevistar. Yo voy a hablar por parte de mi gremio, que siempre cree que sabe entrevistar, y la verdad es que no cometen muchos errores, y principalmente errores de sesgo. Y las técnicas de simulación, que es esto que nos permite poner a los candidatos en una situación específica de la cual nosotros queremos observar cómo va a reaccionar, ¿cierto? Y hay otro tipo de elementos como hay otros trabajos donde se les pide que tengan algún tipo de control de droga, ¿cierto? Y antecedentes, los antecedentes generales y judiciales principalmente. De los modelos de evaluación, quisiera yo tocar dos que tienen que ver con la competencia. A mí me gusta mucho pensar en la pirámide de Miller, que es esta que está a la derecha, y es aquí donde yo siempre converso con las personas que quieren evaluar gente. Entonces, hay distintos niveles. Cuando tú haces una prueba teórica, lo que estás evaluando es, tanto pruebas escritas como orales, estás evaluando si sabe o no sabe, ¿sí? Y cuando tú quieres ir más allá, quieres saber si no solo sabe y no sabe, sino que quieres saber si él sabe cómo se hace lo que está diciendo, ¿ya? Ahí hay, cuando uno les pone estas pruebas de casos clínicos o situacionales, ¿qué haría usted si? Entonces uno sabe si la persona sabe lo escrito, lo tiene, mira, lo escrito lo sabe aplicar. Y después nosotros queremos que hay otro nivel más que nosotros queremos que nos demuestre, no solo que nos diga cómo lo hace, sino que lo demuestre. Y ahí entra la simulación, hay otros distintos, hay uno que se llaman estaciones de bosque, que se ponen distintas estaciones donde tiene. Y la evaluación final, tiene que ver cuando tú observas a la persona en vivo, eso, en el lugar de trabajo. Eso es más difícil, pero también es interesante, ¿sí? Y lo otro que quiero comentar de la evaluación es que es importante considerar si usted está buscando algo que es lo que vimos acá, Miller, hace, sabe qué hace, etcétera, si el nivel que está buscando es novicio o experto, ¿sí? Y es importante no olvidarse de lo que es una competencia, sino que en el fondo no solo habilidad, sino que conocimiento y actitudes, ¿sí? Aquí hay una cantidad de ejemplos, evaluar competencias, en el fondo está la evaluación de 360, ¿cierto? Entrevistas conductuales, test situacionales, assessment center, que van a ver después con Karina. Para evaluar motivación hay cuestionarios, para evaluar información de carrera hay registros de la empresa, ¿sí? Acá entonces la simulación, yo les debo contar que la simulación es una metodología que permite hacer un montón de cosas, y en salud se utiliza mucho, en la aeronáutica, en la aviación se ocupa mucho para trabajar y entrenar situaciones. También se utiliza para evaluar ciertos elementos de cumplimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, están aquí trabajando una entrevista, ¿sí? Ellos dos son actores y a ella se le pone un caso, una situación, y claramente que tiene una complejidad, es un conflicto, un problema, y ella tiene que resolver y está siendo observado detrás de un vidrio espejo por los profesores o por las personas que están evaluando, ¿sí? En este caso acá, por ejemplo, es un procedimiento más bien médico, ¿sí? Y acá es un tema más bien de evaluación de entrevista. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver es que podemos ver que son habilidades técnicas actualizadas y las competencias profesionales también se pueden evaluar.
comunicación efectiva, profesionalismo y trabajo en equipo. En este caso, por ejemplo, estábamos evaluando para la postulación de cargos de jefatura. Entonces tú estableces, ellos son la comisión, la jefatura directa, un psicólogo y alguien de calidad. Entonces uno puede determinar, para que la evaluación tenga menor sesgo posible, es tener una pauta que se esté validada y claramente personas que te puedan dar distintas miradas del cargo. Esto también lo van a ver con Karina, pero según lo que uno utilice para evaluar, hay validez en los instrumentos de evaluación y también hay que racionar también el costo y la aplicación. Los centros de simulación claramente son lugares de gran inversión, pero uno necesita toda la tecnología para poder crear situaciones para permitir evaluar al candidato, ¿sí? Por ejemplo, la referencia tiene muy baja validez, es decir, que alguien te recomiende a alguien, ¿sí? Versus una entrevista estructurada, ¿cierto? Bueno, esto ha ido cambiando, esto lo obtuve también del servicio civil. Y ya estoy terminando. Entonces, de todo este enfoque del talento, de buscar de mejor manera cuáles son las metodologías de evaluación más adecuadas para encontrar a esta persona adecuada para el cargo. Hay unos estándares que uno podría hacer un checklist, decir, ok, voy a ver si cumplo, y esto lo dice el Servicio Civil, cumplo con estándares de proceso de reclutamiento y selección, el uso del perfil de cargo que lo dimos, usar pautas de selección, se fijan que yo estoy observando una conducta, pero tengo una pauta donde todos podemos evaluar lo mismo, las comisiones, que no dependa solo de una persona, garantías de transparencia y objetividad, ¿sí? Eso es muy importante. Las convocatorias, es muy importante buscar los distintos lugares de convocatoria. Hoy día, recuerden que es infinito, a través de las redes se puede llegar a cualquier lugar, y vemos acá esta convocatoria para que pudieran asistir a esta charla. Es muy importante que una vez que se realizan las evaluaciones, es notificar a las personas de sus resultados. Seleccionado o no seleccionado. Lo importante es saber si es un deber, ¿cierto?, de decirle al otro, mira, gracias por participar. Y el registro. Es otro estándar, terminando, es otro estándar que nos permite, en el fondo, la transparencia y la objetividad, es decir, tener todo registrado. Perdón. Conclusiones, yo me quiero quedar en mi mensaje, es que en la orientación de los elementos de selección, que cambiemos la mirada a el desarrollo de talento y la adquisición de talento. Perdón. Que una persona bien seleccionada, ¿cierto? Incluso que no tenga ciertas habilidades, se puede desarrollar dentro de una institución o una organización, y claramente va a traer un beneficio no tan solo a largo plazo, sino que a corto plazo, ¿sí? Así que dar el realce que corresponde en esta etapa de la gestión de las personas. Ahora que se me acabó la voz, Karina, te dejo. Ya, Te súper. dejo. Me callo. ¿Sigues compartiendo tú o lo comparto yo ahora? Estás muteada, Claudia, no te escucho. ¿Te acomoda que mejor la compartes tú? Para que vayas pasando la diapo, ¿no? Ya, déjame sacarla entonces. La dejo de compartir. Deja de compartir. Ahí. No sé si podrás. Sí. Espérate, déjame abrirla primero. Ya. Y vamos a compartir. Aquí está. Y aquí está mi presentación. ¿Se ve? Todavía no. Ahí sí. Maravilloso. Ahí sí. Vamos a ponerla. Ahí sí que sí. Ahí estamos. Bueno,
Buenas noches a todos, a todas. Me sumo a los comentarios de Claudia al principio, tremenda convocatoria, 346 personas conectadas, me encanta. Así es que, bueno, eh, lo que yo les voy a exponer ahora tiene que ver con el Assessment Center, que es, bueno, es una de las herramientas que utilizamos en la selección por competencia y que también tiene un módulo dentro del diplomado que dictamos junto con ADIPA, pero ahora fundamentalmente me quiero enfocar en que veamos los conceptos básicos del Assessment Center y también hablar de los nuevos desafíos que enfrentamos actualmente, tanto en lo personal como en lo profesional, y cómo esto también se, se manifiesta, ¿no?, en la aplicación y en la interpretación de cualquier técnica, y así también como en las competencias que tenemos que desarrollar nosotros como profesionales y las competencias que tenemos que también aprender a identificar cuando ocupamos a esta herramienta. Entonces, pero primero vamos a ver de qué estamos hablando, o sea, desde dónde nos situamos en qué es un assessment center. Si lo miramos desde definiciones como más académicas, tenemos acá esta definición de Martales, que nos habla de una evaluación de tipo grupal, donde los candidatos resuelven una serie de casos relacionados con el área, con el fin de evaluar comportamientos individuales, es decir, son pruebas situacionales donde el participante debe resolverlos en un entorno práctico real, muy similar a lo que veíamos con Claudia recién, ¿no? Es ponernos en situación y hace también énfasis a la característica grupal, pero también con un foco de evaluación individual. Por otra parte, tenemos acá esta evaluación esta definición de Bolander y Snell, que nos habla de un proceso por el cual se evalúa a los candidatos cuando participan en una serie de situaciones y que se relaciona a las del cargo que ocupa o llegue a ocupar, ya que nos permite observar y seleccionar a los candidatos que se desempeñen de manera efectiva en el puesto. Y finalmente, tenemos esta otra definición de López Fe y Figueroa, que nos habla de un procedimiento donde diferentes técnicas se agrupan mutuamente para evaluar las variadas facetas de las personas, no solo para ocupar un puesto específico, sino además para desarrollarse dentro de la empresa en base a las competencias demostradas. Y en esta última definición es bastante importante en este sentido porque si bien siempre cuando pensamos en el Assessment Center lo pensamos como una herramienta de selección de personal, y vamos a ver que puede abarcar mucho más que eso. Entonces, en resumen, tenemos acá que un Assessment Center es una técnica sistemática, es estandarizada, porque sí lo que buscamos es una evaluación objetiva de los comportamientos que nos puedan dar cuenta de la presencia o no de las competencias que estamos buscando, donde vamos a tener pruebas situacionales que están relacionadas con el cargo postulado. Sí, es claramente un assessment center, es un ejercicio de simulación, incluye diversas técnicas de evaluación, porque claro, o sea, cada técnica nos va a ayudar y va a ser mucho más efectiva y mucho más asertiva en ayudarnos a identificar determinadas competencias. Nos permite la participación simultánea de varios candidatos, nos permite evaluar competencias, habilidades, destrezas, conocimientos, rasgos de personalidad, porque podemos mirar a las personas simulando en un entorno natural. Y por otra parte, proyecta el desempeño con una alta validez predictiva, que es uno de los fuertes que tiene el Assessment Center. Una de las principales características que tiene esta técnica es que es idiosincrático. ¿Qué quiero decir con esto? Es que se ajusta a la medida de cada organización. Si me piden hacer un assessment center para, pongámonos en el caso de selección de personal en una empresa A o en una organización B, claramente van a ser distintos. ¿Por qué? Porque me tengo que ajustar primero
al modelo de competencia, a los valores de la organización, y voy a medir en particular los comportamientos que están referidos a cada una. Y además son situacionales, o sea, están en relación con la tarea actual o futura del evaluado. Entonces, es idiosincrático de forma como desde lo global hacia lo particular, partiendo desde la cultura organizacional y ajustado también a los cargos y a las posiciones que vamos a estar seleccionando o a los objetivos con los cuales vamos a estar realizando el Assessment Center. Y otra de las características del assessment, como les comentaba anteriormente y comentaba Claudia también, es su alta validez predictiva. Entonces, de todos los métodos de selección, es el que correlaciona de forma más alta con la predicción de un desempeño exitoso. Y bueno, acá vemos qué es lo que sustenta finalmente la validez predictiva del Assessment Center. Es que nos permite integrar dos niveles de saberes. Por una parte, nos permite levantar información cualitativa, pero por otra parte, información cuantitativa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, desde lo cualitativo, nos permite observar la conducta, tanto individual como de grupo. Entonces, por ejemplo, más allá de las competencias que yo esté tratando de evaluar, de observar y de levantar en un assessment, puedo ir observando y describiendo conductas individuales. Por ejemplo, si estoy evaluando, por ejemplo, la competencia de iniciativa, ¿de qué forma toma la iniciativa esta persona? ¿O cómo intenta destacar dentro del grupo? ¿O intenta pasar desapercibida? ¿Con quiénes logra más afinidad? ¿De qué forma se integra? ¿Cómo da su opinión? Entonces, más allá de la competencia en sí, es cómo la manifiesta. Y lo otro importante también es que nos permite tener una mirada integral, porque los solicitantes, cuando acá, si puestos en cualquier situación, ¿no? Ya sea si lo estamos usando para selección de personal, para desarrollo, y de ahí vamos a ver como las distintas áreas, pero quienes nos solicitan el Assessment Center también pueden ser observadores. Entonces, no solamente tenemos la visión de un observador, de una persona que dirija el Assessment Center. De hecho, siempre se recomienda que sean al menos 2 personas quienes estén dirigiendo, o alguien que dirija y otro que asista. Pero puede ser la jefatura directa del cargo que se está buscando, u otras personas del área que sepan más o menos lo que se espera del cargo o dentro de la organización, pueden estar como observadores, y nos permite también tener otras miradas respecto de los comportamientos y las competencias observadas. Y por otra parte, tenemos el enfoque cuantitativo, y es lo que nos habla de estas evaluaciones que son estandarizadas, cuantificables, de niveles de competencias, niveles de competencias que se demuestran a través de comportamiento. Entonces, para cada competencia que nosotros pretendamos evaluar, vamos a tener que establecer niveles. ¿Cuánto cumple de esta competencia? Nivel 1, 2, el 1, pensando en 1 desde lo más básico hasta lo más complejo que sea, no sé, un nivel 5. Pero cada uno de estos niveles va a estar definido por comportamientos, y que son estos comportamientos los que nosotros vamos a estar observando en un Assessment Center. Entonces, si miramos los cuadros que tenemos abajo, por ejemplo, acá tenemos ejemplos, 3 postulantes y 3 competencias que estamos evaluando. Entonces, tenemos postulante 1, que la competencia 1 logra un nivel 5, en la competencia 2 un nivel 1, en la competencia 3 un nivel 5, postulante 2, aquí logra nivel 1, en la 2 y 3 logra nivel 3, y tenemos un tercer postulante que en la 1 y 2 logra el nivel máximo y un nivel 3 en la competencia 3.
Entonces, de esta forma también podemos graficar y tener como un output numérico respecto de los resultados de cada uno de los postulantes en los niveles alcanzados para cada competencia. Pero también podemos cruzar esta información con los datos cualitativos que hemos levantado en la observación. Entonces, por ejemplo, podemos ver que es probable que haya candidatos que su desempeño pueda ser destacable desde otros aspectos. Y en este sentido también es importante como saber cuáles son las competencias que yo necesito tener sí o sí en un nivel determinado y cuáles competencias son factibles de moldear o de desarrollar en el desempeño mismo del cargo. Entonces, es desde esa forma como vamos logrando levantar la información y obteniendo también los resultados que nos van a llevar a hacer ya sea como una elección de un candidato o tomar decisiones respecto de brechas de desarrollo, etc. Entonces, comparamos acá el Assessment Center con la entrevista por competencia, que de hecho son las herramientas que tienen esta mayor validez predictiva. Y bueno, en el Assessment Center vemos que las competencias se evalúan a través de las observaciones de conducta que dan cuenta de ellas, versus entrevista por competencias que nos logra dar esta predictibilidad de conducta que tendrá una persona en una situación concreta, pero esto es a partir del relato que nos entrega la persona versus la observación del comportamiento real. En el assessment tenemos ejercicios y actividades de simulación y en la entrevista por competencia está dirigida a la evaluación de competencias personales y profesionales. La entrevista tiene una alta fidelidad porque es una entrevista situacional y lo que tiene es que nos permite profundizar, ¿no? O sea, sabemos que en una entrevista por competencia siempre vamos a ir preguntando y profundizando más detalle para saber hasta qué nivel la persona está manejando o no una competencia. Y en el assessment tenemos una medición del potencial y podemos identificar también las necesidades de formación, como decía anteriormente. Claro, si hay una competencia que está desarrollada en un grado medio, ¿cuánto podría llegar a desarrollarse? ¿Cuánto podría llegar a formarse por capacitación o por el mismo desempeño del cargo? Y nos da resultados medibles, cuantificables y objetivos. Ahora, también dentro de estas dos herramientas no vamos a decir que una sea mejor que la otra en sí mismas, sino que dependiendo del contexto, dependiendo de los recursos, del tiempo, de la cantidad de candidatos que tengamos, vamos a ser nosotros quienes vamos a poder tener que decidir cuál va a ser más útil que la otra en un contexto determinado. Entonces, ¿en qué espacios, cuándo podemos utilizar un assessment? Entonces, para que podamos mirar acá que va mucho más allá de la selección de personal. Entonces, lo podemos usar en el análisis y descripción de puestos para ver cuánto se adecúa una persona a un puesto si es que tengo, por ejemplo, la necesidad de mover a una persona de puesto dentro de una organización para evaluar el desempeño, para formar equipos de trabajo, para evaluar también cómo funcionan los distintos equipos ya establecidos frente a tareas específicas. En el caso de la selección de personal, es cuando lo podemos utilizar, cuando tenemos la factibilidad de hacer entrevistas grupales, cuando necesitamos valorar competencias. Y lo importante también acá es que tiene un carácter modular. ¿A qué me refiero con esto? Que el Assessment Center nos funciona un poco, entre comillas, como un comodín. Yo lo puedo poner al inicio de un proceso de selección como para hacer un filtro si es que tengo muchos candidatos. Puedo primero tal vez elegir hacer un filtro con pruebas estandarizadas y que la segunda etapa del proceso sea un Assessment Center. Lo puedo poner al final, que sea como ya la última prueba para elegir a mi terna el assessment. Y a veces incluso, o sea, me ha tocado que cuando en organizaciones donde hay
poco tiempo y pocos recursos, es el Assessment Center la herramienta que se utiliza para hacer todo el proceso de selección. Entonces, vamos viendo de acuerdo a las necesidades que tenemos, es donde lo podemos poner, donde lo podemos ir ubicando en un proceso de selección de personal. Y finalmente, en los procesos de desarrollo y formación, que nos permite detectar necesidades de desarrollo y capacitación, promoción de cargo, poner a prueba frente a las competencias para para que las personas puedan asumir nuevas responsabilidades, establecer dónde hay fortalezas, dónde hay áreas de mejora, que un poco redunden lo de arriba para poder mirar estas necesidades de desarrollo, de capacitación de personas en particular o de áreas. Y ahora, ¿cómo se estructura? Y acá es importante que partimos desde el perfil. Siempre tenemos que tomar en consideración que un Assessment Center siempre se va a desarrollar desde la base de una estructura de un modelo de competencias. Entonces, desde ahí lo que necesitamos es contar con un perfil que nos defina claramente las funciones y las competencias requeridas y a qué nivel también vamos a requerir estas competencias. Y eso vuelvo al carácter idiosincrático del Assessment Center, porque por ejemplo, si yo hablo de necesito evaluar la competencia de organización y planificación. No va a ser lo mismo, yo no voy a requerir el mismo nivel de competencia, ni va a tener la misma ponderación dentro de el perfil de cargo si yo quiero necesito esta competencia de organización y planificación para una secretaria administrativa que para un cargo de un jefe de planificación. Entonces, es la misma competencia, pero la voy a necesitar en niveles distintos. Y va a estar, y estos niveles distintos a su vez van a estar dados por comportamientos diferentes que yo voy a esperar de cada uno de estos cargos. Entonces luego tenemos la segunda parte de esta estructura, que en base a este perfil de funciones y competencias, nosotros definimos cuáles van a ser las preguntas, digamos, entre comillas, en el caso de la entrevista, pero para el assessment, cuáles son los estímulos que nos van a permitir que estas conductas, que estas competencias se puedan manifestar. Entonces acá definimos cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, las pruebas que vamos a hacer en lo que dure el assessment. Y finalmente, a partir de estos estímulos, de estas pruebas, van a desarrollarse estos comportamientos, ¿no? Que son la materialización de la competencia. Es cómo logramos hacer observable estas competencias que quiero medir. Entonces, justamente esto es lo que nos entrega este factor predictivo y que se va a correlacionar con los grados de competencia esperados. Entonces, finalmente, lo que nos permite el Assessment Center es tener una evaluación de competencias de forma multidimensional. Entonces, tenemos varias áreas de competencia que no solamente van a ser como las específicas del cargo, ¿no? Sino que además tenemos que mirar cuáles son las competencias transversales para cada organización. Entonces acá tenemos por una parte las competencias técnicas, que nos hablan de los conocimientos profesionales, que son desarrollables con actividades de formación, de capacitación, etcétera. Entonces se pueden ampliar y trascienden al ejercicio del cargo, porque se pueden manifestar en otras áreas. Tenemos, por ejemplo, las competencias, por otro lado, las competencias metodológicas, que nos hablan de cómo las personas se ciñen o no a procedimientos, cómo visualizan soluciones frente a problemas, generan mecanismos de seguimiento y control frente a los procesos. Por otra parte, tenemos las competencias personales, tanto de disposición individual como de disposición interpersonal. Por ejemplo, en
la disposición individual nos habla cómo estoy dispuesto, cuánto estoy dispuesto a flexibilizar, a tomar la iniciativa, a dar a conocer mi opinión. Y cuando hablamos de disposición interpersonal, nos referimos a cuánto estoy dispuesto a socializar, a liderar, a unirse a un grupo versus mantenerse al margen, etc. Y por otra parte, las competencias participativas que tienen que ver con el comportamiento dentro del grupo. Logra la persona organizarse dentro de un grupo, coordinar a otros, convocar, dirigir, liderar, motivar a otros, tiene habilidades de persuasión. Entonces, toda esta multiplicidad de competencias es lo que podemos observar en una situación de assessment center, porque finalmente vemos a la persona con todo su desplante de herramientas, talentos y competencias, realizando eh, un ejercicio en particular y además dentro de un grupo. Otra cosa importante también que tenemos que tener en consideración y lo vemos también como dentro de la formación del diplomado es cómo nos organizamos, ¿no? Para ir armando y gestionando todas las etapas del diseño de un assessment. Desde la base, ¿no? De definir los objetivos. Cuando hablamos de definir los objetivos nos referimos a lo que hablaba hace unas slides atrás. ¿Para qué lo vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar para desarrollo, lo vamos a ocupar para evaluar desempeño, lo vamos a ocupar para hacer selección de personal. Entonces, eso ya nos define y nos pone en un contexto de qué es lo que vamos a buscar. Y de ahí vamos a identificar y definir las competencias que vamos a ir a identificar, que vamos a ir a buscar. Luego, cuáles son las conductas que nos van a hablar de la presencia o no de estas competencias. A partir de esto definimos una matriz de competencias, o sea, cuáles son las competencias, cuáles son las conductas que vamos a buscar, a qué nivel, y esto nos permite también poder diseñar y aplicar las pruebas, ejercicios, entrevistas que vamos a hacer en la actividad misma. Luego esto nos lleva a evaluar los resultados. Evaluar los resultados, ojo que, como veíamos hace un rato atrás, que tenemos esta parte cualitativa, ¿no? Donde tenemos muchos observadores, donde podemos tener muchos observadores. Entonces, también esta evaluación de resultados tiene un carácter multidisciplinario además. Cómo elaboramos los informes y finalmente cómo entregamos feedback a los participantes y también a quienes forman el equipo de observadores o asistentes de esta actividad. Entonces, en este sentido, los desafíos acá del evaluador cuando hacemos assessment, bueno, es observar y describir comportamientos en forma lo más objetiva posible, explicar los comportamientos o actitudes. Acá vamos a tener varias miradas, porque pensando que vamos a tener un equipo multidisciplinario que está involucrado en esta actividad. Entonces, por ejemplo, si yo voy tomando mis notas y describo comportamientos y digo, ya, alguien opina que esta persona se comporta, por ejemplo, de forma ansiosa. ¿A qué me refiero yo cuando estoy diciendo que la persona es ansiosa? Porque no necesariamente todas las personas que vamos a estar ahí somos profesionales de la psicología. Entonces, podemos tener distintas miradas o distintas formas de referirnos a ciertas conductas, a ciertos comportamientos. Entonces, todo eso nos va a permitir como esta predictibilidad del comportamiento. Ahora, lo que es importante acá tener en cuenta que cualquier técnica que nosotras podamos aprender, que podamos aplicar,
siempre tiene que considerar el contexto donde nos encontramos, ya sea el contexto específico o acotado de una organización, ¿no? Con lo que veíamos que, de estas características idiosincráticas del assessment, sino que mirar un poco más allá y mirar el contexto en términos de entorno sociocultural y el momento histórico también en el que nos encontramos. Entonces, porque eso va marcando también qué cosas vamos a observar, de qué forma y cómo las vamos a interpretar también. Entonces, nos encontramos con que actualmente estamos viviendo procesos de transformación digital acelerada en los últimos 2-3 años, y que nos lleva también a una transformación estructural a nosotros como sociedad, en términos de hábitos, en términos de hábitos de vida, hábitos de consumo, de trabajo, de cómo compramos, cómo pagamos, en términos de las dinámicas vinculares, de las formas como interactuamos con otros, cómo aprendemos. Y finalmente acá la movilidad se pasa a ser un elemento central dentro de nuestra vida. Entonces, también es importante que podamos situarnos desde ahí, y porque esto nos pone el desafío de la adaptabilidad, ¿no? Del aprender a aprender, del autoaprendizaje, del contacto a distancia y también del uso de las redes sociales y todas las plataformas digitales con las cuales nos relacionamos todos los días. Y esto nos impacta fundamentalmente, lo veo desde la disciplina de la psicología, que nosotros como psicólogos, que somos profesionales de la interacción. Entonces eso es, es muy importante esta capacidad de adaptarnos, porque va a impactar en el rol que jugamos dentro de la organización, ya sea como parte integrante de esta o ya sea como interlocutores válidos en el caso cuando realizamos consultoría a otras organizaciones. Y solamente me estoy enfocando en el ámbito de la psicología laboral, porque en cualquier otra área de trabajo en el que estamos como profesionales de la psicología, siempre somos profesionales de la interacción. Y desde esa perspectiva, nos lleva al autoaprendizaje, ¿no? Desde el aprender a aprender, esto entre lo sincrónico y lo asincrónico, es como lograr tomar conciencia y conocer la forma en que yo aprendo mejor. ¿Qué me acomoda más? ¿Me acomoda más lo presencial? ¿Me acomoda más lo sincrónico, lo asincrónico? ¿Qué es lo que me hace más sentido? ¿Y cómo voy actuando también en consecuencia con esto? ¿Cómo voy aprendiendo a ganar autonomía, a ganar autorregulación en estos nuevos desafíos que van apareciendo? El contacto a distancia y las redes sociales, estamos constantemente en ambientes multitareas. Yo apuesto que acá estamos mirando la exposición nuestra, pero también estamos con el teléfono al lado, atentos si nos están llegando mensajes, seguramente estamos chateando con otras personas mientras estamos haciendo esto, ¿no? También nos genera un entorno, una realidad que es mucho más inmediatista. Por ejemplo, más o menos el tiempo máximo de espera de una persona que cargue una página es de 3 segundos, entonces queremos todo rápido. Y también nos movemos en un entorno que es de comunidades diversas, interculturales, y no solamente es algo que ocurre a nivel digital, sino que también tomar en consideración que nos estamos convirtiendo en un país que es cada vez más diverso y multicultural. Y acá también me gusta ocupar este concepto del netiquette, que es como un anglicismo que habla que junta etiquette, que es como reglas de etiqueta, de buena conducta, con net, que es cómo cómo nos movemos en la red, en lo digital. Entonces, cómo aprendemos buenas formas de relacionarnos en este
entorno distinto que ya es fuera de lo presencial y que tiene otros códigos. Entonces, en este contexto necesitamos desarrollar y aprender a identificar también en otros competencias que no se sitúan únicamente en el ámbito del desarrollo de habilidades en el campo profesional, sino que van mucho más allá de esto. Entonces, es importante desarrollar y vuelvo y aprender a identificar también estas capacidades híbridas que permiten relacionar el uso de las tecnologías de la información con el desarrollo de otras competencias afines, como la argumentación, la capacidad de autoaprendizaje, las habilidades de negocio, de emprendimiento, de gestión, de adaptación al cambio, iniciativa, perseverancia, tolerancia, respeto e incluso el desarrollo afectivo en otros espacios, como decía, en espacios que ya van mucho más allá de lo presencial. Y esto es un desafío que lo tenemos a ambos lados de la pantalla. A nosotros como docentes, a las personas que están como alumnos, a nosotros como psicólogos evaluadores, a las personas que están siendo evaluadas, ya sea en un assessment online, en una entrevista, ocurre a los dos lados. A los dos lados tenemos que ir desarrollando estas competencias. Entonces, ¿cómo responde el Assessment Center a esta necesidad? Bueno, desde ya un rato largo estamos trabajando en los Assessment Center online y ya porque la tecnología claramente no la podemos separar de nuestro quehacer profesional. Hace ya unos años atrás teníamos ya la dificultad de hacer los assessment presenciales, entonces vamos a tenemos que ir poniéndonos como más creativos en ese sentido y es como, ¿cómo le podemos sacar provecho a esta misma herramienta desde otro lugar? Y también por la necesidad de flexibilizar los modos de trabajo, los requerimientos actuales. Actualmente, yo creo que más del 40% de las organizaciones están trabajando en sistemas completamente online o híbridos. Entonces, también nos vamos adecuando a esto, ¿no? A la necesidad de quienes nos levantan los requerimientos de estas actividades. ¿Qué desafíos nos pone a prueba? El desarrollo de capacidades dinámicas, generar nuevos conocimientos, resolver problemas, responder exitosamente imprevistos y a contribuir a establecer mejoras también en los procedimientos. Transformar estrategias en desempeños concretos. Y, por ejemplo, ¿qué cosas podemos observar en un Assessment Center online? Porque siempre está como la aprehensión, tanto lo escucho tanto desde lo clínico como en lo psicolaboral, que si bien, claro, todo lo online tiene ciertas limitaciones, pero tiene un montón también de ventajas, ¿no? De partida, cuando hacemos actividades online, ya la persona no tiene que salir de su casa, entonces generalmente cuando hacemos entrevistas presenciales, por ejemplo, la persona sale de su casa, se prepara, se viste bonito y llega con su mejor pinta a la situación de entrevista. Acá no, generalmente las personas están en su casa. Entonces acá vemos cómo se preparó, se conecta o no se conecta a la hora, qué lugar de su casa eligió para, para conectarse, o a lo mejor se fue de su casa se preocupó de tener un lugar, no sé, con mejor luz, con mejor señal. ¿Cómo gestiona el tiempo en términos de que si se conecta, cómo toma decisiones, cómo lidera también dentro de si se tiene que enfrentar a un grupo, la comunicación escrita también, porque muchas de las actividades que hacemos también tiene que ver con la entrega de mini informes escritos que se van mandando por mail o por el mismo chat. Cómo maneja el estrés frente al tiempo limitado, cómo van delegando funciones. Entonces, mucho de lo que podemos ver en forma presencial también lo podemos rescatar online y además de todo lo que va ocurriendo en la pantalla.
Y parte de esto también, o sea, dentro de las actividades del diplomado, jugamos mucho, digamos, a hacer estos assessment center online dentro del mismo grupo, y vamos generando actividades y eh, vamos generando como participación para que puedan vivirlo también, porque, o sea, creo que no hay mejor forma de aprender algo que haciéndolo y poniéndolo en práctica. Entonces, ¿esto cómo lo observamos? Como una reunión virtual normal. Vemos también, o sea, cómo se manejan las personas en cuanto a plataformas tecnológicas, que eso nos da información importante y es muchas veces, pero fundamental para los cargos que estamos buscando. Cómo es su habilidad en las interacciones virtuales, dentro de las dinámicas, la discusión, los ejercicios de análisis, cómo presentan, cómo podemos hacer estas entrevistas simuladas también, etcétera. Entonces, finalmente, como una reflexión final, ver que un proceso de selección abordado responsable y conscientemente, y cuando digo responsable y conscientemente, me refiero a que no solamente se enfoque a este perfil de cargo donde digo ya, voy a evaluar estas competencias y tales niveles. No, un proceso de selección abordado responsable y conscientemente aborda mucho más que eso. Es mirar mucho más allá del perfil, mirar mucho más allá de la realidad de la organización. Entonces, como mirar globalmente dónde lo estamos haciendo, qué estamos buscando, para qué. Y esto nos puede llevar a cambiar culturas, captar las mejores personas para un lugar y, lo que es muy importante también, los mejores lugares para las personas. Y eso. ¿Preguntas? Ya, entonces como finalizamos, vamos a iniciar la ronda de preguntas. No sé si quieren decir algo previo a iniciar. ¿No? ¿No? Perfecto. Súper, entonces, quienes tengan preguntas vayan levantando la manito, así les podemos ceder el micrófono. También parece que están dejando algunas preguntas en el chat. Igual pasa un poquito rápido. ¿Se nos compartirá la grabación del PPT? Sí, va a estar todo eso en el aula virtual, en la parte de seminarios, donde están todos los seminarios gratuitos. ¿Alguien tiene preguntitas que hacerles a Karina y a Claudia? Emilio. Eh, lo voy a decir a Emilio, perfecto. Vamos a darle entonces la palabra a Emilio para poder recibir su pregunta. Hola, buenas noches. Me encantó la charla, muy concreta, muy directa, muy específica. Como le digo, me agradó. Yo no sé si me escuchan. Actualmente soy profesional, docente, pero por problemas de salud no puedo ejercer. La consulta es, en esta entrevista de Ascendment, ¿puede involucrarse el tema salud? Solo eso. ¿En qué sentido como el tema salud? ¿A qué te refieres con eso? A ver, tema de salud es que yo tengo un daño neurológico importante por un aneurisma cerebral. Actualmente con un tumor cerebral, un angioma venoso y neuralgia del trigémino. Dolores insoportables en mi cabeza. Y por lo mismo he sido rechazado en muchas oportunidades en empresas
por mis condiciones de salud. Entiendo que es, a ver, ¿de qué forma lo puedo explicar? Entiendo que es relevante, pero que en algún sentido, si yo me opero, que estoy esperando la cirugía, si yo me opero, puedo volver a estar en todas mis capacidades normales. Pero hasta el día de hoy he sido rechazado en 1000 situaciones laborales por mi situación de salud. ¿En qué sentido las entrevistas o la psicología de Assessment soy rechazado no evaluando mis capacidades profesionales, sino que siendo evaluado por un sistema de salud? Solo eso, en la consulta. Claro, respondiendo a tu pregunta, Emilio, como comentaba durante la exposición, o sea, la función del Assessment Center va a identificar si las personas cumplen o no con las competencias requeridas para un cargo. Ahora, claro, en cuanto a los temas de salud, ya va a depender de las políticas o requerimientos de cada organización que, bueno, a veces como exigen exámenes de salud para saber si las personas son compatibles o no con el cargo, pero no, el assessment no apunta a eso. No sé si, Claudia, Ok. ¿tienes algo más que agregar? Yo creo que una cosa en el fondo importante es definir cuáles son, lo que hablamos al principio en la evaluación, la primera parte de uno selecciona la selección inicial, donde tú pides ciertos requisitos para el trabajo. Entonces hay ciertos trabajos que tienen ciertas condiciones físicas que te piden y de salud, y por otro lado viene después de eso lo que es lo que tú eres capaz de hacer a través de las distintas formas de evaluación. En el assessment, finalmente lo que tú haces es, te evalúan cómo tú puedes, tú muestras, digamos, lo que eres capaz de hacer, ¿cierto? Pero eso está posterior a que tú hayas calificado como, con las condiciones como básicas para postular. Antiguamente, no voy a decir cuántos años atrás, te pedían, por ejemplo, en mi caso me pasó que nos pedían pruebas de embarazo. Pruebas de Ya, embarazo ¿se para entiende? postular, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, Sí. hoy día es impensable, ¿cierto? Es impensable que para el sistema público, cuando tú postulas y ya estás como seleccionado, te hacen un examen general, te toman el electrocardiograma, exámenes de sangre, pero ya estás seleccionado, ¿sí? Ahí es una cosa como más bien preventiva. Entonces, un poco, no sé si Karina estoy complementando, es el base, hay ciertas cosas que son el base y el assessment va por sobre eso, es decir, tú cumples como el requisito, es como el requisito de los astronautas. Antiguamente yo me acuerdo también para la aviación tenías que tener cierta altura y ciertas condiciones físicas para poder ir avanzando en la selección. No sé si Emilio, si te Mira, logramos... ¿Sí? yo lo entiendo perfectamente. O sea, hoy Claro. día, hace una semana atrás, fui a renovar incluso mi licencia profesional de conducir Perfecto, y perfecto. me exigieron exámenes de presión arterial, Perfecto. glicemia y 1000 cosas más por el hecho de presentar algún problema de salud en mi cabeza. Me exigieron 1000 exámenes médicos, gracias a Dios los aprobé todos, pero Perfecto. entiendo que para distintas situaciones empresariales o hay situaciones que te pueden requerir Claro, una salud física compatible con el cargo. claro. Simplemente consultaba Sí, si en claro, el ¿no? assessment evalúa ese tipo de evaluación
o simplemente evalúa las capacidades de cada persona. No lo refiero a mi caso, sino que simplemente si el assessment evalúa las competencias físicas o simplemente las competencias de capacidades laborales. Sí, Esa es mi consulta. eso es, competencias para el cargo. Ok, muchas gracias. Ujú. Súper, muchas gracias Emilio por tu pregunta. Vamos con Ian. Vamos a dejar hasta las 9:30 para las preguntas. Así que vamos a hacer las preguntas que alcancemos a hacer para ese momento. Por favor, les pido que las preguntas traten de ser lo más breve posible para que todos alcancemos a realizar las preguntas que tengamos. Adelante, Ian. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Perfecto, gracias por la exposición. Mi pregunta va en relación al proceso de reclutamiento, si no me equivoco, en donde se indica que se elaboran las competencias y la matriz de competencias. A mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre esas dos etapas. Gracias. A ver, cuando hacemos el proceso de reclutamiento, nosotros tenemos definido en general un perfil, ¿no? ¿Qué es lo que andamos buscando? Entonces, cuando tenemos definido ese perfil de qué es lo que estamos buscando, es en el momento que, por ejemplo, publicamos una oferta, ¿no? Y atraemos a los candidatos que crean que cumplen con los requisitos generales que uno solicita. Ahora, cuando hacemos una matriz de competencia, eso es como parte 1, reclutamiento. Atraer a los candidatos que deberían cumplir con las competencias que requerimos. Después una vez que ya hemos reclutado, pasamos al proceso de selección y es ahí donde hacemos la matriz de competencias. En la matriz de competencia empezamos a hilar más fino. Entonces, todas estas competencias que estamos solicitando en el perfil, establecemos niveles. Por ejemplo, ¿qué tanto capacidad de planificación y organización necesito? ¿Qué tanta capacidad de liderazgo necesito? Entonces, dependiendo del nivel que necesito cada competencia, voy a establecer conductas o comportamientos que me van a hablar de en qué nivel de desarrollo de la competencia la persona se sitúa. Y eso es lo que constituye una matriz de competencia. Cuando yo tengo competencia, nivel que requiero, comportamiento que me habla de ese nivel. Muchas gracias, Karina, por tu respuesta. Vamos a darle el paso a Graciela González. Hola, buenas noches. Desde Hola, Punta buenas Arenas, noches. escuchando muy atentamente el seminario. Y mi consulta es más que nada apuntada al tema de la inclusión o mal llamada discapacidad. Les cuento, hace 6 años mi vida dio un vuelco gigante y quedé en condición de discapacidad. Por tanto, las funciones que hacía no las puedo hacer. Entonces, estoy estudiando Derecho, una carrera desafiante, una carrera estresante, porque para litigar, para argumentar, para contraargumentar, para hablar, yo no tengo problema. El tema es que no soy autónoma para el movimiento. Y eso nos lleva a hacer una crítica muy fuerte a estas distintas formas de llamar personal para trabajar, porque la gente con discapacidad sencillamente no tenemos fuente laboral. Lamentablemente muchos profesionales hemos quedado postergados
por el solo hecho de no tener la movilidad como corresponde o haber perdido parte de la autonomía que teníamos cuando éramos trabajadores 100%. Yo no sé si me pueden responder a esas preguntas, si me pueden dar por último un aliciente de que siga perseverando, porque de verdad es un tema bastante drástico y problemático y doloroso para la gente que pertenecemos a este grupo de personas con discapacidad, como nos dice la ley 20.422. Gracias. Yo quisiera agregar desde mi ámbito, lamentablemente creo que estamos muy al debe en términos de la inclusión real. Hoy día en el fondo principalmente estamos tratando de cumplir con el porcentaje exigido con la ley, pero claramente no son muchas las empresas que tienen dentro de su estructura considerar verdaderamente la inclusión. Pero creo que vamos para allá, ¿sí? Creo que hoy día es mucho más de lo que antes veíamos. Yo veo en forma muy concreta, digamos, en lugares donde no se veía antes, gente con silla de ruedas, en lugares que uno creía que no eran, que eran necesarios y desempeñan su labor perfectamente. Entonces, creo que además del tema legal que ayuda mucho, creo que el cambio cultural debe partir por los mismos profesionales que trabajamos en la gestión de las personas y que trabajan en la gestión de las personas. Entonces, no es fácil, pero creo que en el fondo lo que no solo tiene que ser un estímulo externo, sino que también interno de cada uno de nosotros, de no solo exponerle una rampa o no sé, sino que también considerarlo dentro de todo lo que es la organización. Yo creo que ese es el gran problema, que no están incluidos en la organización como tal. Pero vamos para allá. Yo soy súper optimista porque en el fondo veo que hay cambios, ¿ah? Hay cambios y como bien me planteó Karina, todo lo que tiene que ver con la digitalización y las tecnologías van tan aceleradamente que hoy día están haciendo, bueno, la pandemia lo que nos trajo es el trabajo online. Y hoy día uno escucha en la tele, cada vez que hay un problema, bueno, que dejen a las mamás en la casa en trabajo online, Entonces, es una puerta que se abrió. Así que yo creo que esperanza hay, ¿sí? Pero hay que seguir luchando porque los cambios culturales son muy difíciles. Karina, yo creo que desde tu... Sí, no, o sea, estoy demasiado de acuerdo contigo, no sé que no, creo que no hay mucho más que aportar a lo que dices tú, sí. Súper. Bueno, ya están a punto de dar las 9:30, así que vamos a cerrar el bloque de preguntas. Muchas gracias a todos por sus preguntas y también lamento a quienes quedaron con preguntas pendientes. Pero también tenemos que ser respetuosos con quienes se organizaron con el horario. No sé si Karina y Claudia quieren dar algún mensaje de despedida para cerrar esta sesión. Les agradezco el tiempo, porque hoy día el tiempo es oro. Agradezco que nos hayan escuchado en forma muy atenta. Espero que se puedan, espero que ganen, no voy a decir que gane el mejor, pero que el que se gane el cupo del diplomado lo disfrute y lo saque el jugo. Es un tema muy lindo es muy bonito y creo que hay mucho por desarrollar. Así que sean todos bienvenidos en el diplomado. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Claudia. Karina. Sí, un poco, bueno, para ir cerrando, es que entre medio iba leyendo algunas preguntas que estaban en el chat y que son dos cortitas y como para ayudar a aclarar, porque yo creo que más allá de las personas que preguntaron, creo que dan como luces súper interesantes. Había alguien que preguntaba respecto de que si se podían hacer los assessments con cargos operativos. Y sí,
esa es una de las gracias que tiene el assessment, que tiene un uso súper transversal. Y en segundo lugar, que si se podía hacer como algún icebreaker, porque los postulantes llegaban nerviosos y que, claro, o sea, eso cada vez que enfrentamos una entrevista laboral, siempre eso es lo que nos deja un poco en desventaja porque llegamos todos súper ansiosos. Entonces, bueno, de ahí lo bonito de este trabajo es que nos pone a prueba en términos de creatividad. Nosotros somos dueños de armar este espacio y entonces todo lo que se nos ocurra hacer para generar un espacio de confianza, de camaradería, donde podamos ver efectivamente que las personas muestren sus competencias, está dado. Y una de las cosas súper importantes también, y que yo creo que para que le baja, yo creo que partimos con un 20-30% menos de ansiedad, es que es súper importante una vez que las personas llegan contarles a qué van, qué es lo que van a hacer. Nos vamos a juntar acá y va a pasar esto, esto y esto y esto otro. Eso, el recomendarles la película El Método, véanla porque es un assessment center bastante particular, así es que se las dejo. Creo que está en Netflix. El método. El Método. Y darles las gracias por la asistencia, por la atención y bueno, los esperamos en el diplomado. Muchas gracias, Karina. Bueno, vamos Gracias, entonces María Jesús. bueno, no está de más que agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Claudia y Karina por la excelente exposición que han dictado el día de hoy.